una ciudadanía democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Cuánta nostalgia, ¿no? Cuánta nostalgia en este mes de la nostalgia. Cuánta nostalgia por tantas cosas, ¿no? En este caso, escuchando El cielo sabe que soy miserable ahora. Heaven Knows I'm Miserable Now, un clásico de los Smiths, precisamente vinculados a esta fecha tan rara, ¿no? Tan extraña, de la fiesta de la nostalgia. Qué contradicción, ¿no? Festejar la nostalgia, cuando la nostalgia se puede de pronto conmemorar, se celebra quizá un estado de nostalgia, una sensación, si vos querés, ficticia, el noostos que decían los griegos, que es la sensación de querer volver a ese pasado o a ese bien perdido. Bueno, se viene esa fiesta de la nostalgia en plena pandemia todavía, pero con un país que está en un récord de vacunación. Es el primer país en el mundo con récord de vacunados, 70% de vacunados con 2 dosis, es decir, con el proceso de inmunización, una tercera dosis ahora en este cruce de plataformas de vacunas, que se va comprobando mundialmente que son sumamente efectivas en cuanto a la inmunización y luego van a perdurar en el tiempo esas inmunizaciones. Lo están aplicando países como Inglaterra, Suiza, en Rusia, en España, Nueva Zelanda, Australia, en Canadá. Bueno, en todos lados se está aplicando esto, en Chile, y Uruguay va primero en esa lista. En ese sentido, las cosas parecen ir bien. ¿Qué pasará con la nostalgia? No se puede tomar espirometría, pero hay lugares donde, bueno, va a haber canilla libre. Evidentemente, es una falacia, ¿no? Ir a una fiesta de la nostalgia y no tomar. No existe eso. Bueno, la gente saldrá, hay aforos, esos aforos tienen que ver con la capacidad locativa, la cantidad de gente que va a estar en ese lugar, pero también tiene que ver con el tiempo en el cual se va a bailar. Ahí sí va a haber nostalgia, ¿no? Porque se volverá seguramente para aquellos que tienen más de 50 años, más, los que tienen ya de 60 años para arriba, se acordarán de aquellos bailes en las décadas del 60, de pronto. No sé si habrá gente que bailó en la década del 50, pero que bailaban 40 minutos la pieza, tocaba la orquesta, después tenían que parar, y ahí se cabeceaba, como se decía antiguamente, ¿no? El hombre cabeceaba, es decir, inclinaba la cabeza invitando a la muchacha, de pronto el bichar un poquito, el hacer ojo, como se decía. Muchos que cabeceaban como cabezudo en carnaval, ¿no? Vivían cabeceando y no pasaba nada. Otros cabeceaban y de pronto ligaban algo. Eso puede ser una nostalgia, ¿no? Bailar los 40 minutos y después quedar ahí en pista. Pero seguramente los que van a la nostalgia van con su pareja, y van a bailar, y pretenden bailar toda la noche y pretenderán pasarla bien. No sé si es pasarla bien, estar amuchado, no sé. La verdad que a mí nunca me gustó mucho eso de ir a lugares donde está lleno de gente. Y por supuesto emborracharse. Y otras cosas más que correrán también en esa noche. ¿Qué tema, no? Se verá después si eso resultó bien o no en plena pandemia.
un tema seguramente discutible para muchos de ustedes. Les digo que se pueden comunicar a este programa, estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, estamos en compañía de Maxi Pérez en sonido e imagen. Bienvenido, Maxi, te saludo a la distancia. Estamos también en nuestra web, la web de la radio y de nuestra organización Libertas. En la radio es Radio CX30, es radionacional.com. Estamos también en libertas.uy. Te podés comunicar al 093-829-272. 093-829-272. También estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro programa. En Twitter, @en donde estamos. En YouTube, mirá en donde estamos. En Instagram, en donde estamos, Uru. Y en nuestra web que es radionacional.com.uy. Radionacional.com.uy, me quedé con la dirección vieja, de CX30, les dije, es radionacional.com.uy. Y también está nuestra app, que la podés bajar. Está la app de Radio Nacional, que la podés bajar tanto en tu Android como también en tu iPhone. ¿Cuántos temas, no? Para tratar rápidamente, antes de conversar con la doctora Silvia Echevarne. Hoy no va a estar con nosotros el doctor Felipe Schipani, el diputado Schipani, dado que tiene un debate en otra radio vinculado a la ley de urgente consideración. Tema que se viene, un tema que ya está instalado, el tema del debate. Debatir a favor o en contra de esos 135 artículos que plantea la ley de urgente consideración en un montón de aspectos. Iremos desarrollando ese tema en el curso de la semana. Iremos viendo la importancia que tiene la LUC en ese sentido, lo que le garantiza a la ciudadanía uruguaya en materia de seguridad, en materia de equilibrio de derechos. Lo veremos, si es posible, y Dios mediante, con el diputado Gustavo Subía el próximo viernes, con el doctor Subía. Veremos algún aspecto también con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, aunque va a tratar algo muy importante, que es la criptomoneda. Se viene eso en el Uruguay, se instala una empresa, ya se instaló. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son los criptoactivos en el mundo? Vamos también a hablar de todo eso en esta semana. Mañana seguramente tendremos una nota con el diputado César Vega, vinculado a su proyecto de alimentación saludable, vinculado al Uruguay amigable con el medio ambiente. Y cuántos temas que se están planteando en estos días que hacen a lo que yo quiero tratar rápidamente, que es esa intrincada trabazón de la corrupción estatal. No de ahora, no de hace un año atrás, 2, 5, 10, de hace mucho tiempo. Esa corrupción estatal que, claro, nos asombra muchísimo cuando comenzamos a ver datos, cifras. Ayer otra vez en el conocido programa, que mucha gente ve evidentemente, y por eso lo cito, en Santo y Seña se volvió a ver un informe al detalle de ciertos aspectos vinculados a esa auditoría que realiza UTE respecto a Gas Sayago. Gas Sayago, que es a su vez una empresa creada, ficcionada como una empresa privada o en el marco del derecho privado, Sayago Sociedad Anónima, Gas Sayago Sociedad Anónima, que nunca funcionó, pero que fue creada sobre la base de capitales públicos y que buscó socios. Esos socios nunca existieron. Inclusive una empresa francesa desiste de ese proyecto e indemniza con $100 millones a una empresa que ya estaba costando $213 millones, y por ahí vienen los gastos de una fiesta, celebraron esa indemnización de esa empresa que rescindió contrato y decidió no establecerse como socia de Gas Sayago Sociedad Anónima. Y bueno, y un montón de cosas que iremos viendo. Todo eso evidentemente asombra inclusive la prepotencia patoteril del sindicato de Alur, prepoteando al vicepresidente de ANCAP, prácticamente sometiéndolo a una especie de tribunal inquisidor sindical respecto a por qué había llevado cámaras de televisión, y sabido es que eran cámaras de un programa de televisión que se dedica a la investigación de temas vinculados a la política, a lo institucional, a lo financiero, lo económico, todo lo que pueda conllevar el concepto de corrupción o de mal manejo de los dineros públicos. Y bueno, se sabe que este grupo de periodistas están dedicados a esa tarea. Bueno, le increparon al vicepresidente como si fuera el patrón de la empresa, ¿no? ¿Qué concepto tan equivocado tienen esta gente de los sindicatos cuando
piensan que son prácticamente una especie de corporación o de lobby, como si fueran copropietarios de una empresa. Sencillamente son empleados públicos presupuestados y el salario de esos empleados públicos los pagamos todos nosotros, con el pago de la tarifa de los combustibles, y vaya que nos salen caros esos combustibles de una empresa que genera sobrecostos por un montón de inconvenientes que se van viendo a través de los informes de auditorías. Por otro lado, el tema del ministro de Turismo, bueno, que presentó renuncia, y presentó renuncia. Es como una formalidad, ¿no? Decir presentó renuncia. Le dijeron que se tenía que ir. Bastó el hecho de que el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, fuera a conversar directamente con el presidente del directorio del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti, fuera a su domicilio, era una señal clara de que el presidente estaba planteando que se hiciera una remoción del ministro de Turismo a raíz de los escandalosos números que salieron, porque los, digamos, publicó, los hizo públicos el doctor Banchero en un reportaje a Búsqueda y también en un reportaje que le hizo el periodista Ignacio Álvarez. El doctor Banchero, docente universitario, experto, hombre de derecho, bueno, demostró que no podía más, esa subversión no podía más con el despilfarro de números, con ese régimen de contratación directa a la empresa Netcom, que era la beneficiaria prácticamente en el 60% de esos contratos, que escapaban en muchos sentidos a lo que es el buen manejo de los dineros públicos. Y en ese sentido se vio en la necesidad de renunciar. Germán Cardoso, ministro de Turismo. ¿Cuántas implicancias hay en esto, ¿no? Yo no voy a entrar en los pormenores de todo ello porque no nos va a dar el tiempo, pero ¿cuántas implicancias? Un ministro más que se va de este gobierno de coalición. Estamos hablando ya de 1, 2, 3, 4, perdón, 5 ministros. Ernesto Talvi, porque renuncia, a los 3 meses, si no me equivoco. Y aparece Francisco Bustillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro Carlos María Uriarte, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también se le pide la renuncia y aparece la figura del doctor Fernando Matos en este ministerio. Pablo Bartol, en el Ministerio de Desarrollo Social, también se le pide la renuncia y aparece entonces Martín Lema. Jorge Larrañaga fallece, lamentablemente, y ahí se remueve un ministerio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en ese momento estaba a cargo de Luis Alberto Heber, que ahora es el actual ministro del Interior, y que en estos días previos anteriores fue interpelado por la bancada de la oposición Frente Amplista respecto al tema del puerto, tema que vamos a tratar en un rato con la doctora Silvia Echevarne. ¿Cuántas fichas se mueven acá? ¿Cuánto tema vinculado al mal manejo de los dineros públicos? Pero, por un lado, ¿cómo complica al gobierno que un ministro, otro ministro, salga de ese ministerio? Hay que ver el ministro ahora cuál va a ser el que aparece en el ministerio, pero se mueven las fichas en la interna del Partido Colorado, porque eso corre también bancas. Está por un lado el sector de Ballistas Unidos, por otro lado la lista 15, y por otro lado el sector de Ciudadanos, que a su vez no se llevan muy bien en esa interna, que tienen enfoques muy distintos en cuanto a organizar, en cuanto a liderar y proyectar el Partido Colorado. Pero parece ser que el Partido Colorado se convierte en el partido díscolo de la coalición, que le complica la vida al gobierno. Le complica la vida, sí, porque le mueve muchas cosas en toda esa interna del gobierno y mueve también en la negociación interna del Partido Colorado, que tendrá que decidir quién propondrán entonces como ministro, porque se está gobernando por cuota política. Ese es el tema de un gobierno de coalición. Lo vivimos durante 15 años, ¿no? 15 años donde fuimos gobernados por cuotas políticas en una interna más aceitada porque está constituido legalmente como personería jurídica constituida al modo de una coalición de partidos y agrupaciones, el Frente Amplio. En este caso es una coalición coyuntural, es una coalición electoral vinculada a este proceso de gobierno que se dio en este momento histórico del país. Y por supuesto que esto, bueno, va generando ciertas dudas, va generando expectativas. La coalición, digamos que en sus líderes se manifiesta unida, se manifiesta cohesiva, pero sin embargo hay internas que empiezan a complicar ciertas cosas. El ENINISA, por ejemplo, el instituto que depende del MIDES, hay
bueno, parece que serias discrepancias entre dos directoras de este instituto, que es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Está creado por ley, es una ley que lo crea como un servicio descentralizado, la ley 19.367, lo crea como un servicio descentralizado que está relacionado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. Parece ser que el ministro Martín Lema intentó resolver esa situación, componer, digamos, esas discrepancias en esa interna que hay entre la presidenta del INISA, Rosana de Olivera, que pertenece a Cabildo Abierto, y la directora Sandra Echeverri, del Partido Nacional. Es una especie de órgano colegiado, ¿no?, con 3 directores, y tiene que contar con el voto de 2, por lo menos, para tomar resoluciones. Y parece que Rosana de Olivera no se lleva bien con Sandra Echeverri. Manini Ríos sale a manifestar que tendría que ser removida del cargo Sandra Echeverri, del Partido Nacional. Es decir, que hay entonces en esos mandos, podemos considerar los medios, no sé, son mandos jerárquicos importantes de un instituto, como en este caso el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, dependiente del Ministerio del Interior, perdón, de Desarrollo Social, que está manifestando, bueno, problemas en una interna entre Cabildo Abierto y Partido Nacional. Veremos esto cómo continúa. Y vuelvo al tema. La trabada interrelación de composiciones políticas, por un lado, de cuotas políticas, de resoluciones políticas que en última instancia se van tomando, y parece ser que lo estrictamente técnico empieza a quedar de lado en algunos aspectos también de este gobierno de coalición. Pero viendo informes y viendo el informe de auditoría vinculado a Gas Yago y ANCAP, es realmente escandaloso cómo se manejó el país en estos 15 años, cómo se despilfarró ese dinero durante 15 años. Es impresionante ver las cifras, es impresionante ver el deterioro, como el de ese horno que vimos ayer, que costó 55 millones de dólares, mal precintados, se rompieron precintos para sacar cosas de esos, creo que 49 contenedores. Ese horno queda en los asientos contables de ANCAP con valor cero, es decir, una compra de 55 millones de dólares hoy no vale nada, es pérdida absoluta. No hubo un plan, cuando se compró ese horno, un plan de gastos y un plan que previera la colocación de ese horno, la instalación de ese horno. No había un plan, no se sabía cómo instalar ese horno. Esa instalación hubiera costado otros 7, 8 millones de dólares. Bueno, todo eso son pérdidas. El mantenimiento de ese horno. Una barca que hay, una barcaza que hay en el puerto, que está costando 5.000 dólares por día, por ejemplo. Empleados que también habría que revisar si esa tasa de empleo hacia el producto final, al valor económico final de ANCAP, el subsidio a los boletos, tanta cosa a revisar que son los llamados sobrecostos que todos los uruguayos estamos pagando. El emprendimiento de Gas Yago implicó hasta la fecha, dice este informe de auditoría, disculpen que vuelva esto, lo habíamos dado la semana pasada, pero es bueno refrescar estos números. El emprendimiento de Gas Yago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de sus accionistas, que son UTE y ANCAP, con los 100 millones de dólares antes mencionados. Esta suma no es final, por supuesto. Primero deben agregarse las eventuales condenas, ya que Gas Yago ha sido demandada por 37 millones de dólares. Segundo, se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, lo cual está estimado en 8 millones de dólares. Desarmar todos esos pilotes. Tercero, los 3 millones de dólares que gastamos por año en el funcionamiento de la sociedad, mientras dure su liquidación. Y cuarto, los gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabilidad de Gas Yago. Este informe de pérdidas lo brinda PricewaterhouseCoopers, que es la empresa que llevó adelante esta auditoría contratada a su vez por UTE. Y esto también le sale plata a todo el país. Nos sale plata a todos nosotros, digamos, los honorarios de esta consultora de prestigio internacional que lleva adelante todas estas investigaciones respecto al estado patrimonial, el estado financiero de ANCAP
durante muchos años. Y esta empresa, especialmente Gas Sayago, que no era viable según esta auditoría desde el año 2012, ya no era viable. En el año 2015 se le va el último, digamos, posible socio, diciendo que no era viable, y se siguió 4 años más. Y se siguió con gastos corporativos, con viajes, ahí viene todo el tema de las tarjetas corporativas, los gastos en miles y miles de dólares. Todo eso evidentemente eh, te plantea mucha cosa, ¿no? Muchísima cosa. Esto es lo que sale a luz. Pero ¿qué pasa con el resto de las empresas del Estado? Por eso el reclamo de muchos uruguayos respecto a las auditorías. Van saliendo las auditorías. Y seguro que muchos de ustedes se darán cuenta de lo complejo que es este tema. Una auditoría tiene que hacer una revisión muy experta de los temas contables, económicos, tema de gestión, la calidad administrativa, los contratos, todo el aspecto jurídico de los contratos que el Estado va haciendo a través de distintas direcciones de empresas públicas, a través de todos estos años de gobierno que fue un gobierno oscurantista para la opinión pública. No tuvimos la transparencia de un gobierno republicano que nos explicara los números y cómo se iban dando esos números según los planes, por ejemplo, de desarrollo para las empresas públicas. Se nos daba un relato de lo que se hacía en ANCAP, y después vamos viendo que ANCAP fue prácticamente desmantelada, se le dio un descuido total en sus tratos, se envejeció, digamos, esa estructura de producción de combustibles, y todo eso hoy nos cuesta carísimo, por donde lo veas, carísimo en todo sentido. Pero, ¿y qué pasa con Pluna? ¿Qué pasó con ese caso Pluna? ¿Qué pasó con todos aquellos casos de ACE y aquellos directores implicados con empresas que a su vez le brindaban servicio al propio Estado, siendo ellos directores de hospitales en el interior? Hay un montón de auditorías pendientes. ¿Qué pasa en el MIDES con ONGs que vale la pena que estén presupuestadas o no? ¿Por qué se les presupuestó otra vez, incluso a ONGs, que es un tema que podríamos tratar? Quizá pueda ser posible el próximo viernes con la escritora Mercedes Vigil, que está muy por dentro de ese tema. ONGs presupuestadas por el MIDES ahora, que son en verdad ONGs enemigas, que hasta plantean salir a las calles y en todo caso salir a las calles a armar lío ante este gobierno que lo consideran un gobierno empobrecedor, que está al servicio del imperio norteamericano, y que no se quiere que este país se convierta en una Puerto Rico. Mirá vos lo que plantean ONGs que están presupuestadas hoy en el MIDES. La corrupción dentro del Estado, ¿no? Y muchos de ustedes sé que dirán, y esto es pura cháchara, porque esto de las auditorías, si no pasa a la justicia, bueno, en esta auditoría se dice que ahora va a ir, es necesario que esto lo tome un profesional, ¿no? Un profesional del derecho, es decir, o un equipo de profesionales. Dice así el final de este informe. Por tanto, el directorio de UTE en el día de hoy aprobó el informe de gestión de Gas Sayago y decidió ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad, en la materia penal. Según lo que se ha visto, vinculado a gastos corporativos de una empresa que ya no funcionaba, que ya tenía todos los informes de eventuales empresas socias, de que no era viable, que Argentina, que iba a ser el principal comprador del gas, dijo que no lo iba a comprar, que se retiraba. ¿Por qué siguieron 4 años más? Ahí está lo delictivo. ¿Por qué siguieron gastando? ¿Por qué siguieron simulando que esta empresa podía funcionar o estaba en funcionamiento cuando no produjo nada, ni un gramo de gas, no sé cómo se dice, una gota, nada? En ese sentido, se va a ir a la justicia. Y cuando se va a la justicia penal, no se olviden ustedes que son nombres y apellidos. Son personas que detentaron cargos directrices en ese periodo. Son nombres y apellidos que tienen que aparecer ante la opinión pública desde sede penal, que es el poder judicial, un poder autónomo. No es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, no es el gobierno. Eso quiero que quede claro, porque si no después empiezan la mezcla de opiniones y se termina culpando a un gobierno que no hizo lo que prometió. El gobierno va desarrollando
por los andariveles o los carriles por los que tiene que hacer esto, precisamente un proceso de auditorías. ¿Están lentas? Y no lo sé. Son complejas. Estamos en pandemia. Van saliendo. Salió esto de Gasallago. Salió la auditoría vinculada a Antel, que no lo hemos tratado. Apareció ahora este caso denunciado por un tercer jerarca del Ministerio de Turismo, y el ministro de Turismo fue removido rápidamente por el presidente de la República. Tema que favorece la imagen del presidente. Por otro lado, complica al gobierno. Son complejos los temas de la corrupción vinculada al Estado, porque provocan estos inconvenientes, graves inconvenientes, y gastos por donde lo mires. Gastos por donde lo mires. Por lo tanto, creo yo que es el momento histórico de reformular los planteos periodísticos respecto a todo esto, y también, digamos que en la clase política uruguaya se tendría que reformular la estructura de la administración a nivel de ministerios, de empresas públicas, lo que constituye el Poder Ejecutivo, y ver si no hay que hacer un verdadero equilibrio entre los cargos técnicos, lo que realmente necesita el país, y los cargos políticos. Y ahí hay un grave inconveniente. Cuando todavía estamos bajo la vieja escuela de dirigir un país de mucho cargo político. Está bien el cargo político en la cabeza del órgano, digamos, ¿no? El ministro, o la ministro, qué sé yo. Pero en los cargos medios, en las funciones de cada ministerio y empresa, se tendrían que concebir otras cosas. Por ejemplo, estructuras o de secretarías o técnicas, eminentemente técnicas, secretarías de infraestructura, por ejemplo, secretaría de finanzas, secretaría logística, pero con cargos técnicos que por ley se nos dijera quiénes pueden estar preparados, capacitados y habilitados para presentarse a esos cargos, a través quizá de lo que va dictando la Constitución de la República en artículos como el 59. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Maxi, y recibimos a la doctora Silvia Echevarne, especialista en Derecho Marítimo y Portuario. Con ella venimos conversando hace tiempo ya sobre este tema, precisamente vinculado y quizá a corrupción, desprolijidad, un contrato realizado por la Administración Nacional de Puertos y la empresa Catornati Group, empresa belga, donde prácticamente se le otorga el monopolio del puerto de Montevideo en las actividades portuarias, y se viola el régimen general de la ley de puertos. Hubo una interpelación al respecto, y la doctora nos va a comentar, bueno, qué fue lo que pasó, porque ella siguió muy de cerca esa interpelación, y vamos a escuchar de parte de la doctora Silvia Echevarne, bueno, la evaluación que hace de esa interpelación al ministro Heber. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde